Soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy tengo el gustazo de hablar con Juanlu Sánchez, de la newsletter Al Día. Es el cofundador y subdirector de eldiario.es y nos comparte todas las entrañas de esta newsletter diaria, que por cierto es la que más suscriptores tiene de todas las entrevistas que llevo. Si quieres saber cuántos son, sigue escuchando. Antes de entrar de lleno a ello, déjame recordarte que si quieres enviar mejores newsletters, tienes que conocer la Chusletter, mi newsletter sobre newsletters. Apúntate y cada martes recibirás información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletter en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Hola Juanlu y bienvenido a Escuchando Newsletters. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Chus? Muy bien. Encantado de estar aquí. Igualmente. Bueno, ya he dicho en la intro que es una de las newsletters que leo todos los días, o sea, me tomo el café mañanero contigo. Pero bueno, para quien no te tenga ubicado, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Pues yo me llamo Juanlu Sánchez, soy subdirector del diario.es, cofundador del diario.es hace ya 10 años. ¿Y quién soy? Pues bueno, un periodista que lleva un montón de años haciendo cosas, intentando hacer cosas nuevas o diferentes en Internet, con suerte y el privilegio de haber fundado un medio digital como El Diario que ha funcionado, no solo por la parte periodística, sino también por la parte de sostenibilidad, con ese modelo de socios que al principio parecía una locura, pero que a día de hoy pues está muy consolidado y además no solo en El Diario, sino que funciona también en otros medios. Y bueno, he aterrizado en esto de las newsletters y los podcasts, reconectando un poco la vocación y lo que empecé a hacer hace un montón de años, porque yo empecé a hacer radio con esa otra parte que me apasiona, que es la de Internet, y me ha regalado el destino, pues 10 años después de fundar El Diario, poder hacer la newsletter y el podcast del diario.es todos los días. O sea que se junta todo un poco. Después de un montón de años coordinando otro tipo de cosas en El Diario, ahora tengo la suerte de volver a hacer periodismo más artesanal con un equipo de gente fantástico que curra conmigo, pero dándole mi voz y mi impronta, ¿no? Que es una cosa que te permite hacer tanto la newsletter como el podcast. Eso es la clave, ¿no? Cuando hablamos de newsletter de autor, también un poco como la tuya, ahora nos detendremos en ello. Pero ¿en qué momento decidiste crear Al Día dentro del medio? Y también me gustaría preguntarte cómo fue, si decidiste tú hacerla para introducir la newsletter dentro del medio o fue más por imposición de, oye, vamos a tener una newsletter bandera, ¿no?, dentro del diario. Pues, a ver, la idea de tener una newsletter diaria viene desde hace muchos años. O sea, nosotros tenemos en El Diario un montón de newsletters desde hace un montón de tiempo. Empezamos pues con internacional, con cultura, con algunos de esos contenidos que sabemos que tienen un grupo de gente muy interesada en ellos, pero no siempre pueden ser la apertura del periódico. Entonces, ¿cómo llegar a ese grupo de gente muy fiel a esos contenidos sin que tengan que rebuscar en portada? Bueno, pues teníamos newsletters semanales de cultura internacional, de temas de derechos humanos, de economía. Todo esto siempre ha estado casi desde el principio ahí, ¿no? Pero teníamos la asignatura pendiente de la newsletter diaria, que la teníamos muy clara desde el principio que queríamos hacerla, pero no encontrábamos culpable. Y al final me ha tocado a mí. Y la verdad es que ha sido como una cosa que hace unos años yo no hubiera dicho que hubiera tenido ni tiempo ni energía para hacer, pero que al final, hablando durante un montón de años con el director, con Ignacio Escolar y con Rosalía Lloret, que es un poco la que nos empuja a hacer este tipo de formatos, pues llegamos a la conclusión de que necesitábamos tener una newsletter diaria hecha por alguien muy reconocible del equipo del diario, que representara de alguna manera los valores fundacionales y de estos años de trabajo del diario, no una persona totalmente externa, y alguien que le diera su propia voz, como tú dices, de autor, pero que no fuera el boletín de Juanlu, sino que sea una mezcla entre el boletín del diario y el boletín de una persona reconocible del diario que se llama Juanlu, ¿no?, que soy yo en este caso.
Y bueno, al final llegamos a la conclusión de que había varias personas en la redacción que cumplían un poco ese perfil, pero que, bueno, que a mí me apetecía, la verdad. Me apetecía porque me ayuda a volver a reconectar con esa parte de escribir todos los días, de obligarme a escribir todos los días, de explicar cosas que en realidad a mí el periodismo que más me gusta es el explicativo. Y la verdad es que de ahí nace un poco, ¿no? Y por supuesto de la oportunidad de que eso encaje con todo lo que es el diario a día de hoy, ¿no? Que nosotros intentamos que el diario tenga esa parte de complicidad permanente con el lector y sin duda, pues la newsletter de este tipo pues ayuda a tener una manera más cercana de relacionarse con la gente. Me ha gustado mucho la palabra periodismo explicativo, porque es verdad que cuando se lee al día, se lee a Juanlu cómo te está explicando pues esas noticias con las que abre el periódico, ¿no? ¿Cómo encaja aquí esta casi curación, ¿no? Porque haces curación de contenidos del propio medio, aunque también enlazas a medios externos, pero cuéntanos un poco cómo concebisteis esa estructura en la newsletter. Pues mira, yo me lo he planteado siempre, a lo mejor también por deformación profesional, como te digo, empecé haciendo radio, como si yo estuviera siendo el presentador de un informativo de radio, pero con un formato totalmente diferente, que es el de la newsletter. Me explico. ¿Cómo encuentro yo el equilibrio entre no hacer una cosa que sea puramente personal y una cosa que tampoco sea puramente un refrito de lo que hay en la portada? Pues muy fácil. Yo me tomo la newsletter como una explicación en la que yo aporto un punto de vista y luego me valgo de los contenidos de un montón de compañeros del diario para darle profundidad a ese punto de vista. Y casi que se parece también al guión de un informativo de un programa de radio en el que yo soy la voz principal, el presentador para que nos entendamos, y voy dando paso a mis compañeros. Lo que pasa es que no digo informa a Gabriela Sánchez, sino que enlazo un reportaje de Gabriela Sánchez. O no digo te cuentan los detalles Esther Palomera, sino que cito a Esther Palomera y la enlazo. Y el que quiera profundizar sobre ese tema, pues ya sabe que ahí tiene contenido para echar el rato, ¿no? Entonces lo que voy haciendo es un hilo que intento que sea más o menos narrativo, aunque sin salirme nunca de un tono coloquial, sencillo, llano, que te apetezca volver mañana, sí. Intentando repasar algunos de los temas del día. No todos, hay veces que el diario lleva temazos que yo no toco en la newsletter, porque muchas veces me lo guardo para ponerlos en relación con otras cosas que van a salir al día siguiente, por ejemplo. Vale. O sea, no siempre llevo... Bueno, desde luego no todos los temas están en la newsletter porque no caben, ¿no? Pero ni siquiera los temas principales están 100% sí o sí el día que salen en la newsletter, porque muchas veces lo que hago es, bueno, esto, como sé que pasado mañana vamos a hacer otra cosa relacionada con esto, mejor lo tratamos pasado mañana y me sirve para poner en común dos temas diferentes, ¿no? En la portada de los periódicos, tanto de papel como en digital, sobre todo en digital, sacar varios temas... varios artículos sobre un mismo tema es arriesgado porque decimos algunas veces, ¿no? Compiten entre sí, ¿no? Uh-huh. Si sacas una noticia sobre la ley de dependencia y ese mismo día un reportaje sobre la ley de dependencia, es una cosa muy clásica del periódico de papel, ¿no? Tú abres el periódico y ves a la izquierda una noticia y a la derecha un reportaje sobre ese mismo tema. Eso en digital no funciona tan bien. En digital, mejor una cosa un día y al día siguiente la otra, ¿no? Sin embargo, la newsletter sí que funciona bien tener varios elementos sobre un mismo tema para poder explicar pues diferentes facetas de lo mismo, ¿no? Esto es lo que dice la información sobre la ley de dependencia y además pues aquí hay un reportaje que te puede interesar por ese detalle y esto nos recuerda a cuando hace 1 año y medio hablamos de este tema y recuerda que aquí también puedes jugar con la hemeroteca, ¿no? Que es otra ventaja de la newsletter, es que puedes jugar con el tiempo como quieras. Puedes rescatar un reportaje de hace 3 años y no es que a la gente le va a parecer mal, es que va a decir, anda, no me acordaba de esto o no lo vi. O a lo mejor hay un detalle ahí dentro que ahora tiene más valor que entonces, incluso cuando se publicó, ¿no? Y bueno, al final es un puzzle diario donde intento que tenga sentido propio, que la pieza periodística no sea ni, desde luego, un artículo de opinión mío. Yo hago opinión en otros sitios, en la tele, en la radio, tal, pero intento que la newsletter no sea un artículo de opinión y que tampoco sea un mero refrito
de lo que uno puede encontrar en portada. Un término medio que creo que, desde luego, no me he inventado yo este formato, ¿no? Un término medio que creo que tiene mucho sentido y que es lo que le da valor extra el que tenga a la newsletter. Sí. Es interesante también que seas tú el que haga la newsletter y tenga esa visión, ¿no? De, pues oye, me reservo este tema para, como has comentado, el día siguiente o dentro de 2 días, porque sé que por línea editorial va a salir la super noticia, entonces eso también o sea, probablemente si hubieras tenido como un, digamos, periodista colaborador haciendo la newsletter, a lo mejor son cosas que se escapan, ¿no? Eso es fundamental, creo que es fundamental. Es decir, la newsletter se hace desde el corazón del diario.es. Claro. Yo sé lo que sale hoy, sé lo que sale mañana, participo en la toma de decisiones y en las discusiones de lo que sale hoy y de lo que sale mañana, y eso a mí me permite poder, primero, hacer una newsletter que va muy en la línea del diario, no es mi línea personal, o al menos es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí. Y yo es que me siento muy representado por la línea editorial del diario, entonces es como que todo se retroalimenta y fluye bastante bien. Y por otro lado, te permite planificar, te permite priorizar. Sabes que el lunes vamos a sacar una exclusiva sobre que la Fiscalía de Anticorrupción ha decidido investigar no sé qué historia, ¿no? Pues si tú eso lo sabes, puedes organizar el contenido de manera estratégica para contar las cosas mejor. Y yo creo que además eso también la gente lo percibe, ¿no? Que está recibiendo por la mañana la newsletter no solo como un artículo de Juanlu, sino, Juanlu me va a ayudar a bucear en la actualidad de hoy y ni siquiera solo del diario, porque en muchas ocasiones también enlazo a otros medios de comunicación por muchas razones diferentes. Y creo que eso también forma parte del formato, ¿no? Sí, sin duda. Juan Rodríguez nos dejaba en Twitter una pregunta que dice así: ¿cuál es el porcentaje de actualidad frente a editorial que hay en el boletín? Es decir, si el contenido cambia cuando analizáis los datos en Analytics, Sherbit o la herramienta que utilicéis. Vale. Yo obviamente soy, como buena criatura de Internet, adicto a las métricas, vale. Pero como también sé cómo son desde hace ya unos cuantos años, pues no me dejo de llevar ciegamente por ellas, ni muchísimo menos, ¿no? Al revés. Creo que uno de los méritos del diario es haber combinado bien el verbo funcionar, que utilizamos los periodistas muchas veces para decir cuando algo tiene mucha audiencia, ¿no? Funciona o no funciona, con el verbo valer. Es decir, algo que funcione y que valga. Y que sea útil y que sea digno y que sea decente y que cumpla su misión informativa y que no sea el clic por el clic, ¿no? Y yo creo que eso se nota bastante. Por supuesto, yo miro el open rate, el click rate y todo lo que hay que mirar en MailChimp. Miro también las métricas del diario para ver lo que a la gente le ha resultado más interesante durante el día. Pues por si acaso eso debe estar en la newsletter, ¿no? Oye, pues si hay un artículo muy interesante en el día de hoy que ha tenido muchísimo tráfico, pues vamos a mencionarlo también en la newsletter, ¿no? Porque yo no en la newsletter no hago solo una mención a los temas de esa mañana, sino que si el día anterior ha pasado algo que merece la pena ser rescatado, también lo incluyo, ¿no? Yo trabajo con el esquema de que voy a intentar contarle la actualidad a gente que a lo mejor solo tiene un par de ocasiones a lo largo del día para ver qué está pasando. Y una de ellas será mi newsletter y a lo mejor la otra pues será otra cosa, ¿no? El telediario, o a mediodía se mete a ver las webs a ver qué hay, pero que me tenga a mí como eje de, si se me pasa algo ya me lo contará Juanlu, ¿no? Sí. Y eso pues también incluye cosas que pasaron ayer, no solo las cosas que van a pasar hoy, ¿no? De hecho, no me empeño en empezar el newsletter por lo de hoy. Hay veces que empiezo la newsletter por lo de ayer porque creo que hace falta repasar lo que ha ido pasando sobre un asunto para que se entienda mejor. Entonces, la pregunta de Juan casi que la entiendo como dos preguntas diferentes, ¿no? Una de la actualidad versus editorial, yo me lo tomo más como si hay mucho de opinión o mucho de información. Yo creo que hay mucha más información que opinión, aunque al ser una newsletter muy de autor, y que yo además tengo
libertad para intentar enfocar la newsletter de manera original, sabiendo que dónde estamos en el diario, ¿no? No tomo decisiones arriesgadas editorialmente, en el sentido de que no saco los pies del tiesto, porque el tiesto lo montamos entre nosotros, ¿no? Entonces, pues hay una seguridad, y entonces puedo arriesgar. Sé en el momento en el que puedo arriesgar y sé en aquellos momentos donde mejor no hacerlo, ¿no? Hay un clásico en el periodismo de, bueno, si vas a criticar a alguien, intenta que no sea el día que le vas a entrevistar, ¿no? O el día antes de entrevistarle, ¿no? Si yo tengo mañana una entrevista con, yo qué sé, la presidenta pues siempre pensamos en políticos, pero no hace falta. Si mañana una compañera del diario va a entrevistar a la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, pues, hombre, yo ese día mejor no insultarla, ¿no? Vamos a intentar que sea posteriori, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que son detalles del trabajo del día a día, pues se hacen de una manera más fluida cuando tienes toda la información en la cabeza. Yo hago mucha opinión en Twitter y en la tele y en la radio y en otros sitios donde me invitan, pero intento que la newsletter esté un poco libre de eso. El esquema, por supuesto, hay punto de vista y, por supuesto, de vez en cuando pues hay un pellizco por aquí y un zasca por allí y una ironía o un sarcasmo, pero bueno, me lo tomo como el sarcasmo y la ironía que se puede permitir el presentador de un informativo de radio cuando está dando paso a un compañero. Hay un valor ahí en editorializar un poco, pero desde luego no es un contenido de opinión. Estupendo. Seguimos con el tema de la curación de contenidos y Lina Loe R. Flores también nos dejaba una pregunta, que si es la curaduría de información necesaria en el ejercicio del periodismo en estos momentos, o si se contrapone a la generación de contenido propio en el deber del periodista. Temazo también. Temazo, sí. A mí me gusta mucho este tema también. Mira, yo creo que el trabajo del periodista ha cambiado mucho con Internet. Eso es una obviedad que se ha dicho ya 700 veces, ¿no? Y una de las cosas que ha hecho es cambiar un poco el lugar que ocupamos en el ecosistema de la información. Antes, el trabajo del periodista consistía en gestionar el silencio. Nadie decía nada, nadie se podía comunicar si no era a través de nosotros. Nosotros controlábamos lo que se podía imprimir y lo que no, lo que se podía decir en una radio y lo que no, y lo que se podía decir en la tele, y por tanto controlábamos los mensajes que circulaban públicamente. Eso, nos guste o no, a mí me gusta que haya dejado de ser así, ha dejado de ser así. Ya no tenemos el monopolio de la circulación de la información. Entonces eso, nos podemos fustigar lo que queramos, pero eso es así, ¿vale? Entonces, ya nuestro trabajo no es gestionar el silencio. Ahora es gestionar el ruido. Qué bueno. Ahora hay ruido por todas partes. Todo el mundo habla, todo el mundo se dice cosas, todo el mundo da su opinión, todo el mundo da su versión, y hay gente que da información, aunque no quiera ser periodista, pero da información, y hay gente que intenta manipular y hay gente que hace propaganda. Nuestro trabajo, por supuesto, sigue siendo investigar, sacar de donde hay silencios informaciones que no se quieren, alguien no quiere que se cuente, ¿no? Que es la típica frase del periodismo, pero nuestro trabajo ahora, nuestro deber ahora también es gestionar ese ruido para que no sea nociva la cantidad de información a la que estamos expuestos, sino que de esa cantidad de cosas que se dicen a nuestro alrededor, alguien extraiga lo que realmente tiene valor y lo que realmente es interesante. Y que ataque, cortocircuite aquellas cosas que se estén diciendo que sean deliberadamente mentiras, deliberadamente una manipulación o deliberadamente un error, o sin ser deliberado, un error. Así que sí, nuestro trabajo como periodistas, por supuesto, sigue siendo hacer contenido original. Por supuesto que sí. De hecho, el contenido original periodístico es la base de todo el ruido de después. Pero también nuestro trabajo ahora es facilitar un poco esa comunidad, ese ecosistema en el que nos movemos, que es: oigan, ustedes, aquellos de allí de aquella esquina, ¿habéis visto lo que se dice en esta otra esquina? Es que ni os ha llegado, pero hay mucha gente aquí hablando de esto. A lo mejor si cruzamos vuestras dos opiniones sale una cosa intermedia que puede ser útil. O cuidado con aquel que está diciendo una mentira. No podemos prohibirle a la gente que se comunique, ni lo querríamos, por lo menos yo no lo quiero.
pero sí podemos ayudar a la gente a interpretar mejor el ruido que hay. Y yo creo que las newsletters y los podcasts también es un repliegue de una generación hiperconectada a formatos que nos permiten relajar un poco la ansiedad que nos produce la hiperconexión y estar permanentemente enganchados a Twitter y a Facebook y a ver lo que hay y lo último y la última actualización y la última tal, ¿no? Yo creo que, por lo menos yo siento que hay muchísima gente que le interesa la actualidad, pero que ya no puede más con el ruido permanente en Twitter. Entonces, nuestro trabajo también como periodistas es facilitar ese punto intermedio. No te estoy diciendo que apagues Internet, pero no te veas ya en la obligación que casi has sentido durante 15 años de estar todo el día metido en Twitter, porque claramente es insostenible y además hay una hostilidad que nos está echando. Entonces, si nos está echando, ¿a dónde nos volvemos? Los blogs ya no existen, o ya no existen como antes, ¿no? Facebook ya no es el sustituto del blog, como lo fue hace, no sé, 8 o 10 años. ¿Qué hay ahora como repliegue, como punto intermedio, como sitio cómodo donde alguien me está contando algo? Si hay algo interesante, me voy a enterar a través de ahí, que eso es lo que nos pasaba en Twitter hace un tiempo. Pues yo creo que ahí está la newsletter, ahí está el podcast y ahí está el valor de la curaduría, que cuando uno edita un medio de comunicación, no escribe, edita. Lo que yo llevo haciendo 10 años. Cuando uno se encarga de decirle a la gente lo que tiene que escribir o de aceptar o no aceptar ideas sobre lo que los periodistas quieren hacer, buscar enfoques originales, estar a tanto de todo e intentar darle prioridad al trabajo de otros compañeros, bueno, en realidad eso es un trabajo de jerarquización y de curaduría. Lo que pasa es que eso no se llama así en las redacciones porque es como un término demasiado nuevo, porque es lo que se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Bueno, con la newsletter, como digo, es un poco parecido, ¿no? Muchas veces cuando hacemos comparaciones, y perdón por alargarme, pero muchas veces cuando hacemos comparaciones o cuando hablamos de temas conceptuales de periodismo, siempre pensamos en la prensa escrita. Siempre pensamos en la prensa escrita. Y es un error y una falta de respeto a lo que llevan haciendo personas en la radio o en la tele toda la vida. Es decir, el Aimar Bretos cuando presenta Hora 25 o Carlos Alsina cuando está haciendo su programa por la mañana en Onda Cero, bueno, están curando contenido. Sí. Y nadie va a decirles, oye, eso no es poco periodismo porque tu contenido no es original. Pero ¿cómo? Si lo que está haciendo es trasladar el contenido original de la manera más atractiva, ¿no? Si lo comparas con un periódico de papel, bueno, pues ese tipo de roles no los había. Pero en la radio y en la televisión, bueno, pues cualquier presentador de radio o cualquier presentador de televisión que nos guste, en realidad lo que está haciendo, él y su equipo de edición, por supuesto, es un ejercicio de curación de contenidos. De hecho, bueno, en tu portada aparece claves de actualidad para evitar el ruido. Ahora, después de esta explicación, tiene mucho sentido que se acompañe, ¿no? Cuando se lee tu newsletter, pues eso, salgamos del ruido, porque aquí está Juanlu un poco haciendo de hombre orquesta con toda la actualidad y nos va guiando un poco por ahí. Hay otra pregunta interesante también de Lina Loe que está relacionada con la voz en la newsletter, aunque ya has hablado algo de eso, pero él te pregunta que si consideras que ya has definido tu voz en la newsletter, o sea, ¿qué hizo o qué hiciste al respecto? Yo creo que la voz entendido como el tono, como el punto de vista, ¿no? Como el nivel de formalidad o de coloquialidad, todo eso, yo lo tenía muy claro desde el principio. Muy claro. También te digo que para mí es muy cómodo porque ese soy yo. Quiero decir que lo que es que soy yo. Entonces, soy yo en Twitter, así soy yo en el blog que me abrí en 2003 cuando empezaron los blogs. Y siempre, también en el diario, ha formado parte de mi empeño. Que los periodistas hablemos como personas, que la gente nos lea y tenga la sensación de estar leyendo a una persona, que no nos refugiemos y no nos parapetemos detrás de lo formal para ocultar nuestras carencias, ¿no? Porque un truco muy fácil del que escribe, no solo el periodista, pero también del periodista, y es que a través de determinadas fórmulas más o menos habituales, gramaticales, fórmulas de asepsia gramatical o de determinado uso de determinados verbos, acartonas el lenguaje un poco y entonces no se nota que en realidad no sabes muy bien de lo que estás hablando.
Y a mí eso me rechina, me molesta como lector, y creo que el reto del periodista es bajar todos esos humos al punto de que si no sabes algo se note, vamos, que lo digas. Y no pasa nada. Bueno, a lo mejor sí pasa, ¿no? Deberías saberlo. Pero bueno, que tengas ese punto de naturalidad, que creo que el lenguaje de la radio, de nuevo, sí que tiene, y que es, o sea, la traslación de ese punto de naturalidad a lo escrito, al texto escrito, la gente lo agradece mucho, ¿no? El lenguaje sencillo, que no significa superficial, un tono cercano, que no significa frívolo, y una intención por explicar, y sí, de vez en cuando mostrarte tú. Mostrarte tú no es solo decirle a la gente la serie de televisión que estás viendo, que también, sino mostrarte tú en el sentido de, a mí esto me parece una locura, pero esto es lo que hoy está pasando y parece que a todo el mundo le parece bien. Bueno, y ese día tú te muestras con que tú estás como sorprendido y un poco en shock, a lo mejor por tus propios prejuicios o lo que sea, ¿no? Esa voz, afortunadamente no soy la única persona del diario que la tiene, y por eso no suena a excepcional dentro de lo que es la redacción. La redacción del diario es una redacción joven, muy relacionada con el lenguaje de redes sociales, que sabe desenvolverse en ese tipo de códigos, y que creo que, bueno, también cuando hacemos el podcast que queda claro que ese es el tono un poco de la redacción, ¿no? Sin mucha pompa, pero sí intentando tener mucho rigor, y también mucha naturalidad. Es la clave, porque al final la newsletter normalmente la firma una persona, por lo tanto, que menos, ¿no?, que esa persona comparta al 100% como ella, porque si no te estaría suscribiendo a una entidad, pero en este caso no hay el mismo engagement, ¿no? No hay la misma conexión. Yo ahí yo me vacío yo me vacío en la newsletter. Es decir, tanto que yo creo que ya no hay nada que yo haga en mi vida que no tenga su traslación a la newsletter. De hecho, tengo un problema ahora, Chuy, que es la newsletter cada miércoles recomiendo series que me gustan. Yo soy un enganchado de las series como tanta gente. Pero claro, yo ahora escribo la newsletter a la hora a la que antes veía las series. Entonces me he quedado sin tiempo para ver series, y ahora ya no sé qué series recomendar, porque ya no las veo al mismo ritmo de antes, por culpa de la newsletter. Claro. Pero claro, tengo una newsletter donde tengo que recomendar series. Entonces es un lío tremendo y ya no sé qué hacer. Sí sé qué hacer. Lo que estoy haciendo es pedirle a otros compañeros del diario, que también tienen mucha afición por este tipo de cosas, pues que nos recomienden newsletter. Entonces acabo diciendo, pues fulanita de tal me ha recomendado que veamos esto, ¿no? Claro. Y pues, bueno, yo no tengo tiempo, pero si tú puedes, pues ve haciéndolo. Qué bueno. Además, justo quería entrar ahora en el tema de la estructura de la newsletter, porque es cierto que tiene secciones fijas, ¿no? Pues por dónde va el día, que no se te pase, etcétera. Pero luego tiene ciertas secciones flexibles, como has dicho, esta de las series, todo es política, o en la que yo me estoy enganchada, que es el trivial tertuliano de los viernes, en la que me pones un reto que es recordar ciertos datos. ¿Cómo eso también lo tenías claro desde el principio? ¿Ha ido evolucionando un poco esta estructura de la newsletter? Ha sido así desde el primer día. Están definidas las secciones las secciones rotatorias del final, están definidas desde el primer día. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Porque digamos que la newsletter tiene la parte de resumen de actualidad, y luego tiene esa otra parte que puedes decir que es más soft, pero que en realidad también tiene mucha relación con la política, todo, ¿no? A mí me encanta pensar en... a mí me encanta la idea de que una persona que le guste la política, o le guste la actualidad, le guste los temas sociales, no significa que sea un tipo aburrido, una tipa aburrida. No, es que no es así, ¿no? Y muchas veces, no, el periodismo y tal, y los periódicos, vale, de acuerdo, pero vamos, que a mí también me gusta ver series y me divierto con ellas. Es verdad que mi afición a la política o la actualidad determina también qué cosas me gustan ver en las series, y obviamente... Pues es lo de siempre, ¿no? The Wire, el ala oeste de la Casa Blanca y tal, no sé qué. Porque, obviamente, ¿no? Y cuento con que la gente que está leyendo la newsletter y que está leyendo el diario, algo en común puede tener con eso, ¿no? Entonces, los lunes y los jueves hago una cosa que es cosas que no sabía, que es básicamente
de nuevo, ¿no? Bajarnos de la atalaya como periodistas y hacer como que lo sabemos todo. No, mira, yo esto que he leído aquí no tenía ni idea. Y algunas veces tiene mucha relación con la actualidad y otras veces no tiene ninguna relación con la actualidad. Pero, bueno, pues eso son cosas, como te digo, yo me vacío ahí. O sea, yo estoy hablando con una amiga que es dermatóloga y me explica no sé qué historia de la historia de la medicina, digo, ¿qué me estás contando? Y me voy y me lo apunto, claro, porque digo, esto se lo tengo que contar a la gente de la newsletter. Luego los martes hago Todo es Política, donde pues eso, me aferro a la idea de que las cosas que aparentemente no son políticas, por lo que pasa en Sálvame, cuando se habla de salud mental, ¿no? ¿En qué términos se habla de salud mental en la televisión generalista? O lo que pasa con un futbolista que se atreve a decir que es gay, o lo que le sucede a un futbolista que se pinta las uñas de negro un día en un entrenamiento. Estoy hablando de casos reales, ¿no? Y cómo de pronto la gente empieza a insultarle, a decirle, bueno, insultos homófobos en redes sociales. O lo que ocurre en Disney, dentro de Disney, cuando los trabajadores de Disney están intentando que haya determinadas cosas más explícitamente diversas en las películas, ¿no? Que en la película de Luca o en la película de Frozen los personajes puedan ser gays y no pasa nada, y no tienen que estar ahí con los guiños de personaje tal, mira al otro, para que tú como adulto entiendas que ahí está pasando algo, pero el niño que está viendo la película no se entera de nada, ¿no? Ese tipo de cosas que para mí son profundamente políticas, no son la actualidad de las noticias, pero yo las quiero contar y las quiero tener en la newsletter, y esa es la excusa, ¿no? Los miércoles hago esta cosa en el capítulo de hoy, que es las series que no me está dando tiempo a ver y que antes eran las series que estoy viendo. Y el viernes es el trivial tertuliano, que es, pues eso, un trivial de actualidad, normalmente de lo que ha pasado durante la semana, aunque soy muy fiel al color original de los quesitos del trivial de los 80, ¿no? Donde el azul es geografía y el amarillo es historia y el naranja es pues algo relacionado con el deporte, ¿no? Y la verdad es que me divierto mucho haciéndolo, y luego tengo un montón de gente que me manda o me responde a la newsletter, porque hay mucha gente fantástica que me responde a la newsletter 5 de 6, 4 de 6, hoy era muy difícil, y esa parte también es muy divertida, sí. Qué bueno, el tema de la interacción. Siempre me gusta preguntar cuál es la interacción con los lectores, ¿no? Tú has dicho que te suelen responder solo con el trivial, o normalmente la gente, oye, te comparte su opinión. Hay muchísima gente que me responde, mucha gente. Y luego está pues lo típico, ¿no? De que no le puedes contestar tú de vuelta siempre, pero lo intento. Intento dedicar un ratillo todos los días, o por lo menos un rato grande toda la semana, a contestar a gente que te pregunta cosas. Hay gente que te manda... pues te mando un abrazo, porque hay gente que es fantástica, que es para abrazarla, ¿no? Que tú, claro, en tu email le estás diciendo, hola, Antonia, y le explicas la actualidad a Antonia, y al final le dices a Antonia, pues nada, que vaya bien el día, Antonia, y ella te responde, que vaya bien, claro, igualmente. Tengo el mail lleno de igualmente, buen día, pásalo bien tú también, es maravilloso. Bueno. Sobre todo es maravilloso porque, claro, yo vengo de como todos, ¿no? Que venimos de estar en Twitter todo el rato, y en Twitter la hostilidad es tremenda. Tú en Twitter, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de que tú te puedes equivocar, bueno, te puedes no, yo me equivoco. De hecho, soy tendente a tener erratas. Gracias a que algunos compañeros me revisan a la newsletter antes de mandarla, pues tengo menos, pero tiendo a tener erratas. Entonces tú cometes un error, ¿no? Que dices que, yo qué sé, por poner un ejemplo que no sea muy polémico, pero que la extensión de un incendio ha sido de 150 hectáreas, ¿no? Y se te ha ido un 0 y en realidad eran 1.500 hectáreas, ¿no? En Twitter la gente dice, vaya periodista de mierda, no has comprobado el dato, si manipulas en esto, ¿cómo no manipularás en lo demás? Seguro que el partido no sé qué te está dando dinero para que mientas sobre los datos del incendio, ¿vale? Eso es Twitter. Que es una errata, por Dios, que se me ha olvidado poner un 0, ¿no? Que no matan a nadie. Eso es Twitter, ¿no? Parte de Twitter a día de hoy, no es por no ser muy tal, ¿no? En la newsletter es, hola Juanlu, perdona que te moleste, creo que se te ha olvidado un 0 en la cifra del incendio. Aprovecho para decirte que me encanta tu newsletter y que todas las mañanas te leo con el café en la mano. Venga, un abrazo. Claro, es que te da nada que ver. Te calienta el corazón que te corrijan así. O sea, acostumbrada a la hostilidad de Twitter. Y ya no te digo cuando salgo en la tele, que
la gente te busca en Google solo para insultarte, pues claro, el feedback de la newsletter es maravilloso, ¿no? Porque al final, pues, no sé si es que son diferentes personas, yo creo que en parte sí. Gente que ha huido precisamente de la hostilidad de las redes sociales y que, por tanto, se comporta de una manera totalmente diferente en los comentarios de newsletter, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con el formato, ¿no? O sea, no todos somos un poco más amables en Instagram que en Twitter, así en general, ¿no? Sí. Somos más faltones en Twitter que en Instagram y somos más abiertos en Facebook que en el comentario de una noticia, si algún día comentamos alguna noticia en la web de un periódico, ¿no? Y yo creo que el formato también determina mucho qué parte de nosotros se activa al recibir un mensaje. Y está claro que la newsletter pues activa lo mejor de nosotros mismos porque la recibimos a través de un espacio que todavía consideramos personal, privado, sí. Personalizado al menos como es el correo electrónico, ¿no? Uh-huh. Interesante el formato con tipología de persona, que puede, en muchas ocasiones puede ser la misma tipología de persona, pero es verdad que muestra más respeto, ¿no? En lo íntimo, es curioso. Yo creo que activa cosas diferentes. O sea, yo el mismo, yo no se trata de decirle a la gente que es maleducada ni nada. Yo mismo soy mucho más educado en Instagram que en Twitter. O sea, que creo que, y eso es responsabilidad, vale, nuestra también, pero también de Twitter. Es decir, Twitter ha fabricado un producto que incentiva la hostilidad. Y esto ya sé que forma parte de otra conversación para otro podcast, pero vamos, también soy capaz de defenderlo durante media hora. Cada modificación de producto que ha hecho Twitter se ha acercado más a la ciénaga en vez de a lo contrario, ¿no? Y eso, pues, determina la manera en la que la gente acaba participando. O sea, el Zasca está premiado, el reply agresivo está premiado, o sea, hay un montón de incentivos que nos han traído hasta aquí. Uh-huh. Bien, seguimos. Han mencionado en varias ocasiones que hacéis un podcast diario, se llama Un tema al día, bastante currado, por cierto. En cada newsletter sí que aprovechas un espacio para decir, oye, hoy aprovechamos que en el podcast hablamos de este tema, etcétera. ¿Cómo te funciona eso dentro de la newsletter? ¿Sirve para que esos lectores descubran el podcast? ¿Lo medís de alguna forma? Es fundamental. De hecho, la newsletter da curro. El podcast da mucho curro y la newsletter y el podcast juntos no te quiero ni contar. Pero bueno, nos ha parecido una buena idea, costa un poco de mi sueño y mi salud, que vayan las dos cosas juntas, que se retroalimenten y que una cosa sirva de base para la otra. Y la verdad es que es una muy buena decisión de la que me convenció Rosalía Lloret de tenerlo todo junto, ¿no? Y digamos que si las audiencias en Internet son círculos concéntricos algunas veces, o las comunidades muchas veces online son, algunas veces, no la mayoría, pero algunas veces son círculos concéntricos, digamos que nosotros hemos ido aprovechando el círculo grande para hacer círculos más pequeños que nos permitieran profundizar en la relación con el lector. Tenemos 10 millones de oyentes, 10 millones de lectores en el diario al mes, ¿no? Bueno, pues de ahí, ¿cuánta gente son socias o tenemos una relación directa con ellos? Pues 100.000 personas reciben la newsletter todos los días. Y de ahí, ¿cuánta gente está interesado en seguir profundizando y ir al siguiente formato, que es el del podcast? Pues por eso es importante, dentro de la newsletter, tener siempre una llamada al podcast, porque nos sirve la newsletter como campo base del podcast. O sea, nos da una base solidísima y todos los días un porcentaje muy importante de la gente que escucha el podcast viene de la newsletter. Es verdad que mucha de la gente que viene de la newsletter luego se suscribe en Spotify o en Podimo o en donde sea, ¿no? O en Apple. Entonces, bueno, digamos que ejerce también de trasvase, ¿no? De elemento de trasvase. Sí. Pero muchísima gente, vamos, muchos días, lo más clicado de la newsletter, para hablar de cosas específicas, lo más clicado de la newsletter muchos días es el podcast. Interesante. Además, siempre es mejor llevarlo de la newsletter al podcast que al contrario, ¿no? Porque el formato audio es verdad que muchas veces suscríbete al día, ¿no? Muchas veces se desvanece. Sí, lo decimos porque hay que decirlo, pero claro, evidentemente el flujo no es ese. El flujo es
doble flujo. Si te suscribes al podcast, pues genial, ¿no? Pero digamos el flujo es, conoces el diario, del diario vas a la newsletter y de la newsletter vas al podcast. Está claro. Además, si lo piensas desde el punto de vista puramente informativo, tiene sentido que tú a las 7:30 de la mañana abres la newsletter, ves un poco por dónde va el día y el podcast te propone profundizar en un tema en concreto, porque una cosa importante del podcast en relación con la newsletter es que no es la versión leída de la newsletter, que creo que es uno de los grandes aciertos que hemos tomado, ¿no? No intentar hacer un resumen informativo en audio por la mañana, no es eso. Es resumen informativo, newsletter. Y de ahí elegimos un tema de actualidad y te lo explicamos en 10 minutos o en 15. Y, por tanto, tiene sentido que tú te leas primero la newsletter y luego, si te apetece el tema, si tienes el hueco en ese momento y si no te lo dejas para después, pues te pones con el podcast para hablar en ese día concreto, pues, no sé, de cualquier tema, digamos, monográfico que estemos proponiendo, que siempre tiene relación con la actualidad, aunque el tono pues no es informativo, es de nuevo de un periodismo explicativo, más o menos cercano, con intentar mantener esa voz que tiene también la newsletter, aunque en el podcast quizá por ahora soy un poco más contenido, en la newsletter me dejo más ir, pero bueno, digamos que forma parte claramente del mismo flujo más o menos orgánico de lo que esperamos que haga la gente con nosotros. Y por eso él ya no puede ver series en su vida. Correcto. O sea, tengo un podcast, una newsletter, 2 hijos y ya no me da para más, ¿sabes? No. En cuanto a organización, ¿cómo te organizas para eso? Escribir la newsletter, grabar el podcast, tener vida. No sé si usas alguna fórmula mágica de productividad que quieras compartir o simplemente... No, soy muy poco gurú de la productividad. Te puedo hacer de gurú de otra cosa, pero de productividad no soy el más indicado porque procrastino mucho y le doy 70 vueltas a todo hasta dejarlo como más o menos creo. Vale. Pero digamos que sí, la gente me pregunta cuando duermo, ¿no? La gente de la newsletter, mucha gente como, tío, pero vamos a ver esto, cuando lo escribes, porque, pues, a ver, lo que intento hacer es el podcast. Yo todas las mañanas, tipo 9:30, tengo la reunión de dirección editorial del diario, donde estamos todos los jefes, donde hablamos de qué vamos a hacer en el periódico de hoy, ¿no? Y planificamos el trabajo. De ahí yo ya salgo con alguna idea de cuál debe ser el capítulo del podcast que demos al día siguiente. No siempre no siempre los capítulos del podcast se deciden sobre la marcha, sino que se planifica con varios días, pero hay días que el tema está clarísimo y entonces dices, no, paramos todo lo demás y hoy vamos con esto, ¿vale? Durante la mañana la dedico normalmente tanto al podcast como a intentar avanzar a algunas de esas secciones rotatorias estáticas del final de la newsletter. Es decir, no espero al jueves por la noche para hacer el trivial del viernes, ¿vale? Para que nos entendamos. Y luego lo que sí que tengo que hacer es decidir si madrugo muchísimo a la mañana siguiente para hacer la newsletter o lo escribo por la noche. He probado con cosas diferentes y ahora mismo estoy en el punto de intentar avanzar todo lo que puedo por la noche, dejarlo hecho lo máximo posible para no irme a la cama con la sensación de ¿y si no suena el despertador qué? Y a la mañana siguiente me despierto temprano antes de enviarlo, miro si hay alguna novedad, pues por ejemplo que se declare una guerra, o sea, una cosa así, ¿no? Que ha pasado, ejemplo real, y actualizo lo que hay que actualizar y se envía a las 7:30 de la mañana. Esto implica básicamente, como me decía hace poco un compañero que trabajaba también en un programa de televisión que terminaba muy tarde, que el día no termina nunca. Es decir, desde que te levantas antes de enviar la newsletter hasta que te acuestas dejando la newsletter del día siguiente casi hecha, no termina el día nunca. Tengo obviamente ratos libres por ahí en medio porque es mi responsabilidad y mi deseo conciliar y estar con mis hijos lo que puedo, pero la verdad es que pues más mal que bien. Pero en la cabeza constantemente. Lo tienes en la cabeza todo el rato. Pero bueno, lo disfruto también muchísimo y eso también ayuda. Y se nota. Tema de crecimiento, no sé si has dicho de ejemplo los 100.000 suscriptores o es la cifra real. Es la cifra real. Wow, pues enhorabuena. Gracias. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? ¿Cuándo lanzaste el día? Que creo que no me lo has dicho.
¿Cuánto tiempo lleva? Al día, pues déjame pensar. Porque una de las consecuencias de que el día no termine nunca es que pierdo las referencias temporales, en serio. Con el lanzamiento de la newsletter es en febrero del año pasado, es decir, que ya llevo 1 año y pico. Y bueno, la evolución ha sido, pues gracias también a la fortaleza del diario. Es decir, a la gente que se hace socia del diario, pues se le da la opción de recibir la newsletter todos los días, más la gente que tú vas suscribiendo por tu cuenta, más la gente que se va enterando, más gente que se suscribe porque participa en algún proceso de registro con el diario. Pues afortunadamente, pues 100.000 es una barbaridad. Y de hecho, también por hacer un tip un poco más específico, ¿no?, para la gente que nos escucha que tiene newsletter, nosotros hacemos limpias de bases de datos recurrentemente para ahorrar costes, y entonces cuando claro, porque estamos hablando de volumen alto y también por higienizar y realmente no hacernos trampas al solitario, ¿no? Porque podríamos decir que tenemos incluso más, pero en realidad lo que hacemos es que cuando la gente está durante un tiempo determinado sin abrir la newsletter durante mucho tiempo, los borramos. Claro. Los eliminamos, porque hay algo que no está funcionando, o porque se le va spam durante mucho tiempo, que creo que eso más o menos lo tenemos controlado, o porque no le interesa, porque se suscribió por error, por lo que sea, no lo abre, pues bueno, pues cuando pasa un tiempo lo quitamos, ¿no? Entonces ahora mismo la base de datos activa, o sea, la gente que realmente está leyendo frecuentemente la newsletter, está en 100.000. Tenemos el open rate por encima del 50% todos los días. Wow. Pues... lo que significa que esa base efectivamente está viva. Sí, sí. El dato este que te da MailChimp de gente que lo abre recurrentemente, que nunca he sabido exactamente si significa una vez cada 2 o 3 días, pero bueno, digamos que es eso, pues está por encima del 70%. Y luego el clear rate, que en una newsletter un poco más narrativa como esta, pues no es tan alto como en otras que sean más de listado, ¿no? Uh-huh. Pues está pues en el 7, en el 8% de todos los días. O sea que las cifras son espectaculares. Sí, sí, o sea, no, envidiables. Yo no las podía esperar así, ¿no? Sobre todo la que más depende del trabajo diario, que es el open rate, ¿no? Lo abro hoy, lo abro mañana porque me ha gustado el de ayer, ¿no? Y el de pasado mañana se me olvida, pero luego vuelvo porque hay mierda, el de ayer no me lo leí, ¿no? Entonces ahí la verdad es que estamos en 50, 51, 52, 49. Es una pasada, una pasada. Y muy interesante también que poca gente lo hace o lo menciona, el hecho de limpiar, ¿no? Porque sí, podríais tener 200.000, pero si el open rate es de un 20, pues bueno, hay gente que... Pero al final es que es coste, ¿no? Y con esas cifras MailChimp me imagino que os mandará un desayuno de vez en cuando, porque, claro, el coste es muy elevado. La verdad es que no, que MailChimp no nos manda ningún desayuno, Solo manda la factura. Ni una mísera taza. Pero sí, yo tampoco soy un experto en MailChimp. Para eso, la verdad es que tengo compañeros maravillosos como Rodrigo Lasso en eldiario.es, que me ha ayudado mucho a hacer toda esta estrategia de relación con MailChimp para que las cosas salgan bien, porque también notamos que en el momento en que hay mucha gente que no abre, la tasa bueno, la probabilidad de que acabes en spam en algún correo es más alta. Bueno, entonces... Lo hacemos por higiene, lo hacemos porque nos lea la gente que nos quiere leer, que nadie se enfade porque le estemos mandando un email porque sí. Claro. Y bueno, eso la verdad es que está saliendo bien. Hombre, la verdad es que yo animo a la gente que haga limpia, ¿no? Si MailChimp, yo entiendo que si MailChimp dice que la media del sector de medios de comunicación en el open rate, o sea, bueno, no hace falta que explique esto en este podcast. Todo el mundo sabe lo que es el open rate. Sí. La tasa de apertura, la media del sector dice MailChimp que es del 23%. Pues yo entiendo que si es del 23% es porque la gente no está haciendo limpia, ¿no? Digo yo, porque evidentemente una cosa que es una rutina informativa, yo entiendo que la gente que se apunta, pues probablemente tenga un grado de fidelidad alto, ¿no? O por lo menos medio, ¿no? Entonces, bueno, si la media está en el 23%, pues yo entiendo que, oye, a lo mejor algo de mérito tenemos y que estemos en el 50, pues oye, pero no creo yo que mi newsletter sea el doble de buena que el resto, sino que, bueno, la gestión de la base de datos, pues a lo mejor es diferente.
Por curiosidad, nada más empezar el boletín, tenéis como una frase que si te gusta este boletín, anima a otras personas a que se apunten compartiendo este enlace. ¿Sabéis si os funciona? ¿La gente suele compartir? No tienes ni idea, ¿no? No, te hago que no con la cabeza porque me estás mirando, pero te hago que no con la cabeza porque no, eso no acaba. Vale. No lo tengo, o sea, no creo que esté funcionando muy bien. Pero fíjate que es una cuestión gramatical. No sé cómo escribirlo para que no resulte confuso, porque hay mucha gente que me manda su email para que le apunte o le reenvía a alguien el email, pero no se lo está reenviando a esa persona, sino me lo reenvía a mí sin querer. O sea, hay como ese flujo en concreto no lo tenemos bien resuelto. Hay otro que tampoco, pero que no te voy a dar detalles porque es una cosa como muy, muy, muy interna del diario de qué tienes que hacer para suscribirte a más de un boletín en el diario. Ya. Eso tampoco lo tenemos bien resuelto. Pero estamos en ello, pero no está hecho todavía. Pero digamos que esa primera frase de recomiéndale a alguien la newsletter haciendo clic aquí, no está muy claro si tienes que hacer clic tú o esa otra persona, ¿sabes? Como que gramaticalmente ya es un reto, ya es una tontería, es un detalle, pero me parte la cabeza cada vez que pienso en esa frase o si tiene que ir ahí esa frase. En fin, ¿hay gente que se apunta a través de eso? Sí, pero no es la mayoría. La mayoría llega directamente al formulario de inscripción porque le llega el enlace por algún lado, porque lo ve en algún otro sitio y porque también nosotros hacemos una copia diaria del contenido de la newsletter en un repositorio dentro de la web del diario y eso también se mueve también en redes sociales y ahí sí que está más claro dónde te tienes que apuntar para entrar. Digamos que son los canales más habituales de suscripción. Estaba pensando que igual podíais probar, a lo mejor lo había hecho ya, en lugar de comparte este enlace, que simplemente sea el forward, ¿sabes? El que le reenvías directamente como el formulario a una persona, que esa función sí que está en MailChimp. Sí. A lo mejor así funciona un poco más, no tengo ni idea, pero bueno, por probar cosas. Tenemos que reabrir ese melón, sí. Luego mencionaste al principio que sí que tenéis varias ediciones semanales de otras temáticas, otros boletines en el diario. No sé si hacéis promociones cruzadas entre los boletines del propio medio para, oye, pues si recibes la de internacional, sabes que tienes al día, que todos los días Juanlu te invita a estar a la actualidad. No sé si eso lo hacéis o también una asignatura pendiente, ¿no interesa? Sí, lo hacemos. Hace poco recuperamos el boletín de economía que estuvo latente, no decir muerto, durante un tiempo y ahora cambió el jefe de economía y ahora el jefe de economía nuevo ya por fin se ha animado y lo está haciendo, ¿no? Entonces yo lo promocioné desde el día. Y también viceversa, cuando hay alguna cosa, ¿no? Pues hemos hecho boletines maravillosos perdón por la frivolidad, ¿no? Pero de coronavirus que mandábamos, seguimos mandando, ¿no? Pero durante la época dura eran curros increíbles de Belén Remacha y antes de María Ramírez. El boletín de cultura que está haciendo ahora Mónica Zas es maravilloso. Me ha copiado el trivial. Eso por algo. No se lo perdono. Y la verdad es que también estamos incentivando que esas newsletters semanales temáticas también sean de autor en la medida de lo posible, ¿no? Porque, bueno, por muchas razones, pero sobre todo porque acaban saliendo más interesantes. Cuando tú firmas algo, te permites no ya opinar, sino sencillamente utilizar un giro, una metáfora, una descripción, un ambiente, un color, algo, tener un mínimo de voz mínima, que si no lo firmas es que no te sale, porque no te sale. En un texto que no te firmas tú, bueno, pues no es lo mismo. Entonces, Neus Tomás está haciendo un boletín en catalán, la directora del diario.es en Cataluña y directora junto al diario está haciendo un boletín en catalán que tiene mucho valor informativo también, semanalmente para público un poco interesado en política catalana. La directora del diario.es en Andalucía, después de muchos meses, hola Lucrecia, si me estás escuchando, te gané. Por fin se está firmando la newsletter con su nombre y eso no significa que dé su opinión ni que se exponga tanto, ¿no? Simplemente pues le da un tono diferente al texto y eso es importante. Sí, además se ha visto durante muchos años en Estados Unidos y en España parece que se está viendo también, ¿no? El fichar a esos profesionales independientes para que firmen los boletines. ¿Cómo piensas tú? ¿Tiene sentido ese fichaje o
el auge de estas publicaciones independientes va a prevalecer. De los periodistas que se lo montan por su cuenta, por así decirlo. Dice fichar a gente para que haga la newsletter del medio, ¿no? Sí. Bueno, no sé si estoy para dar lecciones, pero a mí, por ejemplo, el TikTok del Washington Post, un tipo que hace TikToks en el Washington Post y que han fichado de fuera para hacer los TikToks del Washington Post, a mí no me acaba de convencer eso, porque me da la sensación de que esa persona no es el Washington Post. No sé, lo mismo tengo que revisar esto porque sí que durante mucho tiempo he criticado esos periódicos que dicen no, el pedigrí tienes, ¿no? Pero para algo tan visible que quiere representar una voz colectiva a través de una persona, creo que hace falta gente de dentro que tiene más valor y que realmente funciona mejor. Y que fichar a alguien de fuera para que te haga la newsletter de tu periódico o de tu radio o de tu proyecto solo tiene sentido si vas a meter a esa persona en el corazón del proyecto. O sea, si esa persona realmente va a formar parte del proyecto al 100%. Sí, con esa voz, ¿no? Que sí, esa voz empatice también un poco dentro de la línea. De hecho, ya no hablo ni de fichajes de fuera. Es decir, a lo mejor un redactor que no vive en el día a día, en la toma de decisiones de tu medio, a lo mejor tampoco es la persona para hacer la newsletter. Porque le estás poniendo encima el peso de toda la marca a una persona que a lo mejor no tiene los mecanismos para identificar cuáles son las prioridades, pues porque no tiene acceso a determinada información, o a lo mejor cuando se tiene que o tiene inseguridad simplemente, vamos, que es lo normal, ¿no? Un redactor pues puede tener cierta inseguridad a la hora de enfrentarse a determinados temas que a lo mejor hay un redactor súper senior que lleva en el periódico y aquí tal, ¿no? O se ve obligado a decir determinadas cosas para darle sitio a determinados temas porque piensa que esos temas son importantes, ¿no? Y no sé, o sea, yo hablo con el director del periódico todos los días en la reunión y aparte por teléfono cada vez que necesito aclarar cualquier cosa antes de mandar antes de escribir. Oye, Nacho, este tema yo no lo veo claro. ¿Tú cómo lo ves? No, esto coño, es que eso no lo sabía. Vale, venga, va. Ahora entiendo cómo encaja todo, ¿de acuerdo? ¿No? O lo puedo llamar para decir, oye, estoy leyéndome esto que llevamos mañana y la verdad, creo que nos estamos equivocando. Y a mí se me hace raro. O sea, como que hay una conversación alrededor de los contenidos que un externo, pues no. Que un externo, desde luego, no podría hacer, pero no porque el director del periódico ese no le vaya a coger el teléfono, sino porque todas las empresas son así. O sea, que al final la cercanía personal o la cercanía, el roce permanente, pues te da legitimidad para poder plantear determinados debates. Ya está, no tiene más historia, ¿no? Y eso, pues, en el podcast también se nota mucho y en la newsletter, pues también. Pues yo hablar con el jefe de política, pues estoy hablando con un igual. A lo mejor una persona de fuera, pues cuando va a hablar con el jefe de política, pues no siente que está hablando con un igual o siente que a lo mejor tiene menos legitimidad para plantear determinados temas. Entonces, para mí es importante desde dónde se hace la newsletter. Muy interesante. Estamos ya terminando dentro del bloque de monetización y a día de hoy, ¿qué modelo de negocio tenéis en la newsletter? ¿O es simplemente llevar, ¿no? Al final de cada edición soléis poner el botón de hazte socio y apoya el periodismo independiente. De nuevo, ¿cómo ayuda a la newsletter a esa conversión a socios? Es importante. Yo intento no, más allá de que haya, digamos, ese claim, esa llamada al hazte socio, digamos, por defecto, con una imagen al final, yo de vez en cuando también, una cosa que llevo haciendo toda la vida, ¿no? Desde la fundación del diario, decirle a la gente que se haga socio, que si no, esto no tira. Lo hago, pero no lo hago todos los días para no quemar al personal. Es decir, que yo lo hago cuando de pronto veo algo que genuinamente a mí me provoca el rollo de es que esto está muy bien y si no fuera por los socios no lo podríamos hacer. Entonces, hazte cargo de que esto es así y por favor échanos una mano si todavía no eres socio, ¿no? Yo creo que la newsletter tiene sobre todo una misión de construcción de comunidad alrededor de nuestro contenido, de nuestra redacción, de nuestra marca, de darle valor a las cosas que hacemos.
yo no solo hablo del contenido, también hablo de mi compañera Gabriela se ha ido no sé dónde y fíjate, ha traído esto y qué buen trabajo hace Raúl Sánchez, el de datos, con este gráfico. Y de verdad que lo digo sinceramente, no lo digo todos los días, ni lo hago eso todos los días, pero bueno, pero además que ningún compañero se me enfade por no hacerlo con ellos, porque hay días que lo pienso y no lo pongo, y hay días, pero siempre que lo pongo lo pienso. Y yo creo que tiene ese valor, darle valor a lo que hacemos, ¿no? Igual que el podcast, que tiene ese valor de acercar las voces de la redacción, acercarlas a la gente que normalmente las lee, ¿no? Y destacar un poco que es gente listísima, que sabe un montón y que además se explica bien a pesar de que su trabajo es escribir y no estar delante del micro, ¿no? Y luego, aparte, hay patrocinios en el podcast y también hemos tenido campañas de publicidad en la newsletter. El podcast, afortunadamente, es rentable con los patrocinios que tiene, que eso es un hit absoluto. Pero no depende, su existencia no depende de que entre ese patrocinio, sino que es un proyecto también, digamos, de construcción de comunidad y construcción de marca, ¿no? Y en la newsletter, desde luego, pues te da todo. Te da marca, te da una manera nueva de contar las cosas, te pone al frente de la innovación periodística, bueno, al frente, con otra gente, ¿no? Pero te pone un poco en la punta de lanza de la innovación y por dónde van las tendencias periodísticas ahora mismo. Es divertido, yo me lo paso genial, con lo cual eso también es importante en la vida. Sí. Y además, pues, nos ayuda tanto a, por supuesto, llevar tráfico a las páginas, porque al final, pues, hay muchos enlaces y la gente hace clic en ellos, aunque bueno, no es comparable con lo que sucede en la portada o incluso en las redes sociales, ¿no? Son cifras un poco más contenidas, pero todo suma. Y también para hacer socios. Muy bien. Eva Morel la semana pasada dejó una pregunta y es: si de repente te ofrecen 100 millones de euros por la newsletter, ojo a la cifra, ¿la venderías? Primero iría a buscar qué es eso de 100 millones de euros. Yo creo que no podría tener ese valor si la vendiera, porque creo que tiene... Es decir, si la vendes, deja de tener valor. Y por tanto, no creo que nadie ofreciera 100 millones de euros por la newsletter, porque si se vendiera, la gente lo sabría y probablemente dejaría de tener valor. No vale 100 millones de euros, y si los vale, que no los vale, pero si los valiera, dejaría de valerlos si los vendiera. Sí. Y ahora te toca a ti dejar una pregunta a ciegas al siguiente invitado o invitada y respondértela. Mide la dificultad. Responder, vale. Sí, no, la dificultad la puedo medir, no sé. La pregunta, puedo hacer una pregunta. ¿Qué día se arrepintió de haber lanzado la newsletter? ¿Y qué día te arrepentiste? Un día que me alargué en una cena y dije, ¿y ahora cómo escribo yo? Nada. Ya. Porque hay que cumplir, ¿no? Porque hay que cumplir. Es... Claro. Sí. Hay días que dices tú, madre mía, ¿en qué momento me metí yo en esta esclavitud de toda la mañana a las 7:30 de la mañana tener que hacer un texto medio ingenioso sobre la actualidad? Bueno, pues hay días que efectivamente, sufres. Qué bueno. Y quiero aprovechar, porque es que me interesa mucho, cómo va a ser el futuro de los boletines dentro del diario. ¿Hay alguna estrategia que tengáis pensada llevar? Por ejemplo, hay muchos medios que estamos viendo que están cerrando los boletines, ¿no? Y que solo los puedan leer los socios, o en el diario son abiertos, si no me equivoco. Es decir, si me suscribo a un boletín lo puedo consumir aunque no sea socio. ¿Tenéis alguna decisión tomada al respecto? Ahora mismo la decisión es que se quedan abiertos. Vale. Es la decisión de ahora mismo. Creo que es acertada, además, porque el diario siempre se ha caracterizado por no dejar a nadie afuera y por intentar involucrar a cualquier tipo de lector, y de hecho, aunque no tengas ninguna capacidad económica, puedes ser socio del diario por 0 euros. O sea, como que intentamos siempre dejar las puertas abiertas a la gente para que la gente se relacione con nosotros. Así que por ahora eso es así. Pero es verdad que esta cosa del consumo de información digital evoluciona muy rápido.
Y ya veremos si a lo mejor podemos hacer algún newsletter específico que sí que pueda estar cerrado solo para socios. Creo que es una cosa con la que se puede jugar sin traicionar los principios del diario de hacer información abierta y sí que a lo mejor hacer cosas muy específicas para que los socios también se sientan cuidados, ¿no? Yo creo que las newsletters son una buena manera de fidelizar a los socios. Entonces, más que de captarlos, de fidelizarlos, ¿no? Al día es una buena forma de decirle a la gente: quédate con nosotros porque mira las cosas que hacemos. Y creo que los socios y las socias del diario no piden a cambio que eso no lo pueda leer nadie más. Al revés, valoran positivamente que eso que ellos están leyendo otra gente la pueda leer. Y su orgullo no es ser los exclusivos consumidores del boletín al día, sino apoyar económicamente a un medio y que gracias a eso es posible un boletín como Al Día que puede leer todo el mundo. Muy bien. Y ahora sí que sí, Juanlu. Última pregunta. ¿Cuáles son esas newsletters que llegan a tu bandeja de entrada y para ti son imprescindibles? Si tienes tiempo para leerlas, claro. Tengo poco, pero más me vale leerlas, ¿no? Porque también me dedico a contar lo que pasa por ahí. Entonces intento disciplinarme para consumir. Bueno, supongo que todo el mundo tiene las clásicas de otros medios de comunicación en la cabeza, así que esa pues no la cito porque todo el mundo las puede manejar. Hay una de temas financieros económicos que a mí me hace gracia, me gusta, que le echo un vistazo de vez en cuando, que es el Robin Hood Snacks, que es una newsletter sobre actualidad económica internacional con un puntito así medio millennial, que, bueno, la verdad es que son ingeniosos, están muy bien. Creo que hay algunas newsletters en España que están muy bien y hay dos que a lo mejor no son super mainstream, pero que a mí me gustan mucho. Que una es la de Mar Manrique sobre periodismo y la otra es de Borja Ventura, que es un periodista y profesor de periodismo que ha trabajado en varios medios de comunicación liderando equipos informativos y que sabe un montón de periodismo digital y de periodismo de actualidad y que tiene también una newsletter en ese mismo sentido que está muy bien y que creo que tiene mucho potencial. Uh-huh. Y obviamente pues leo las newsletters de información, de resumen informativo diario, pues casi todas las que hay me las trago por la mañana o por la tarde o por la noche. Intento reservar también espacio para los podcasts, con lo cual voy compaginando una cosa con la otra. Sí, consumo 24 horas. Normal que al día infinito. Al día infinito. Sí. Pues oye, no te quito más tiempo. Un verdadero placer haber compartido contigo el backstage, ¿no? de la newsletter. Hay una de las preguntas de Twitter que me llegó en copia que no me has hecho. Sí, porque era un poco off topic, pero te la voy a hacer, ¿vale? Joder, ¿cómo está atento, eh? Y lo tengo, y es Óscar Martín, de la newsletter Pensar no duele, te pregunta: ¿echas de menos las tostadas del Bobito o el Chispa? Te he obligado a hacérmela porque esto me ha permitido volver a tener contacto con ese nombre, que es un compañero de colegio, que vale. Yo que tenía totalmente, pues eso, desconectado y verle otra vez en Twitter hacerme esa pregunta a través de tu podcast me ha hecho muchísima gracia y ver que le va bien y que además hace una newsletter y que eso nos conecte así en el tiempo, pues me ha hecho mucha gracia. No he hecho nada de menos las tostadas del Bobito, que es el bar del pueblo donde vale. Nosotros nos criamos, porque sigo yendo y están muy ricas. Pues oye, Óscar, perdóname, pero ya sabemos que Juanlu lo mira todo con lupa. Muy bien, pues oye, Juanlu, un placer. Un abrazo. Gracias a ti, gracias. Qué bien habla este chico, como diría mi abuela. Como has comprobado, hacer una newsletter de actualidad diaria de un medio lleva su tiempo y coordinación con el resto del equipo. Espero que te haya servido para aprender más sobre este tipo de newsletters y te haya dado alguna idea para aplicar a la tuya. Antes de terminar, me gustaría invitarte a visitar creandonewsletters.com, mi podcast premium, más una comunidad dedicada 100% a newsletteros. Cada semana publico un episodio en el que trato temas que te ayudarán a mejorar tu newsletter y hacerla crecer. Audito la newsletter
de los suscriptores premium. Y lo mejor, en el grupo de Telegram exclusivo compartimos técnicas y preocupaciones que aplicamos a nuestras newsletters. Ya somos más de 45 newsletteros y todavía hay hueco para ti. ¿Nos vemos dentro? Entra en creandonewsletters.com y crea newsletters en compañía.